Cuando vi a una niña vendiendo artesanías en el mercado, mi cuerpo temblaba. Ella se parecía a mi hija que falleció un año antes. Hola, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal. Ayúdanos y no te pierdas más historias como esta. Gracias y vamos a la historia. Madrid, un día gris de otoño. Las hojas secas crujían bajo mis pies mientras caminaba por las calles vacías. El dolor me consumía por dentro, un dolor que ningún ser humano debería experimentar jamás. Mi querida hija Lucía, mi luz, mi razón de vivir, me había sido arrebatada en un cruel giro del destino. Aún podía escuchar su risa, ver su sonrisa que iluminaba hasta el día más oscuro. Pero ahora, solo quedaba un vacío insoportable. Me sentía perdido, como un barco a la deriva en un mar embravecido. Los recuerdos me asaltaban sin piedad, y las lágrimas se habían convertido en mis fieles compañeras. Intentaba refugiarme en el trabajo, buscando desesperadamente una vía de escape, pero ni siquiera eso lograba acallar el dolor que me desgarraba por dentro. En las noches, el silencio de mi apartamento se volvía ensordecedor. Me tumbaba en la cama, mirando fijamente el techo, mientras los recuerdos de Lucía danzaban en mi mente. Su voz, sus abrazos, aquellos momentos preciosos que ahora parecían tan lejanos. Me preguntaba cómo podría seguir adelante sin ella, cómo podría encontrar un sentido a esta vida que de repente se había vuelto tan vacía. Pero en medio de toda esa oscuridad, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Algo dentro de mí me decía que debía seguir luchando, que no podía rendirme. Quizás era la voz de Lucía, guiándome desde algún lugar más allá de este mundo. O tal vez era mi propio instinto de supervivencia, negándose a ser derrotado. Con cada día que pasaba, me obligaba a poner un pie delante del otro. A respirar, a comer, a seguir adelante a pesar del dolor que me consumía. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y momentos de debilidad. Pero también sabía que se lo debía a Lucía, a su memoria, a todo el amor que habíamos compartido. Así que me aferré a esa chispa de esperanza, por pequeña que fuera. Me prometí a mí mismo que encontraría una manera de honrar la vida de mi hija, de darle un sentido a su ausencia. No sabía cómo lo haría, ni cuánto tiempo me llevaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Porque en medio de todo ese dolor, aún quedaba una certeza inquebrantable. El amor que sentía por Lucía jamás desaparecería, sin importar lo que el destino me tuviera reservado. Con el corazón roto pero la determinación intacta, me enfrenté a ese día gris de otoño. Un paso a la vez, un día a la vez. Por Lucía, por mí mismo, por el amor que nos unía más allá de la muerte. Y así, con la esperanza como mi única compañera, me adentré en el incierto camino que se abría ante mí. La feria de artesanía en la Plaza Mayor de Madrid bullía de actividad. Los colores vibrantes de los puestos y el murmullo de la multitud llenaban el aire. Era un día soleado, pero yo apenas lo notaba. Caminaba entre la gente como un autómata, sin rumbo fijo, sumido en mis pensamientos. Fue entonces cuando la vi. Una niña de cabello oscuro y ojos brillantes, riendo mientras admiraba una muñeca de trapo en uno de los puestos. Mi corazón dio un vuelco y sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Era como si estuviera viendo a Lucía, mi querida hija, una vez más. Con pasos temblorosos, me acerqué a ella. La niña levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. La resemblanza era tan asombrosa que sentí que me faltaba el aire. Hola, dije con voz entrecortada, ¿cómo te llamas? Isabel, respondió ella con una sonrisa tímida. En ese momento, una mujer se acercó a nosotros. Era la madre de Isabel, Marta. Me miró con desconfianza, sin entender por qué un extraño estaba hablando con su hija. Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo en algo?, preguntó Marta, colocando una mano protectora sobre el hombro de Isabel. Lo siento, me apresuré a decir, es solo que su hija me recuerda mucho a alguien que conocí hace tiempo. Marta frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Isabel intervino.
Mamá, ¿puedo mostrarle al señor la muñeca que me gustó? Marta dudó por un momento, pero finalmente asintió. Isabel me tomó de la mano y me llevó hasta el puesto, enseñándome la muñeca con entusiasmo. Mientras la escuchaba hablar, sentí una conexión inexplicable con ella, como si un hilo invisible nos uniera. Después de unos minutos, Marta se acercó a nosotros. Isabel, es hora de irnos, dijo con suavidad pero con firmeza. Isabel me miró con ojos suplicantes. ¿Puedo volver a ver al señor otro día? Marta me dirigió una mirada evaluadora antes de responder. Ya veremos, cariño. Despídete del señor por ahora. Isabel me abrazó impulsivamente, tomándome por sorpresa. Adiós, señor. Espero verte pronto. Mientras las veía alejarse entre la multitud, sentí una mezcla de emociones. Confusión, asombro, y una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No entendía por qué, pero sabía que tenía que volver a ver a Isabel. Algo me decía que ella era la clave para desentrañar el misterio que había envuelto mi vida desde la pérdida de Lucía. Con renovada determinación, me alejé de la feria, mi mente ya maquinando un plan. No sabía lo que me depararía el futuro, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para descubrir la verdad detrás de la resemblanza entre Isabel y mi amada hija. El encuentro en la feria de artesanía había sido solo el comienzo de una búsqueda que cambiaría mi vida para siempre. De vuelta en mi apartamento, no podía sacar a Isabel de mi mente. La resemblanza con Lucía era demasiado sorprendente para ser una simple coincidencia. Algo en mi interior me gritaba que había más en esta historia de lo que se veía a simple vista. Decidido a descubrir la verdad, me sumergí en una investigación exhaustiva. Pasé horas frente a la computadora, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la identidad de Isabel y su familia. Registros públicos, redes sociales, artículos de periódicos antiguos, no dejé piedra sin mover. Mientras más indagaba, más preguntas surgían. ¿Quién era el padre de Isabel? ¿Por qué Marta había reaccionado con tanta desconfianza ante mi interés en su hija? Cada pista que encontraba parecía llevarme a un callejón sin salida, pero no estaba dispuesto a rendirme. Un día, mientras revisaba algunos archivos en la biblioteca local, me topé con un nombre que me resultó familiar: Alejandro Sánchez. Era el nombre que figuraba como padre de Isabel en su partida de nacimiento. Con el corazón acelerado, continué mi búsqueda, tratando de encontrar más información sobre este hombre misterioso. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Alejandro Sánchez había estado involucrado en un caso de tráfico de menores hace años, pero había logrado evadir la justicia y desaparecer sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en la posibilidad de que Isabel estuviera relacionada con aquel oscuro pasado. Sabía que estaba adentrándome en un terreno peligroso, pero no podía detenerme ahora. Necesitaba respuestas, no solo por mi propia paz mental, sino también por el bienestar de Isabel. Si había algo turbio en su historia familiar, tenía que sacarlo a la luz. Con renovada determinación, me dirigí a la casa de Marta, dispuesto a enfrentarla y exigir la verdad. Llamé a la puerta con el corazón en un puño, sin saber qué me esperaba al otro lado. Marta abrió la puerta, sorprendida al verme. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó con recelo. Necesito hablar con usted, dije con firmeza. Es sobre Isabel y su padre, Alejandro Sánchez. El rostro de Marta palideció al escuchar ese nombre. No sé de qué está hablando, dijo, intentando cerrar la puerta, pero yo la detuve con mi mano. Por favor, Marta, supliqué. Sé que hay algo que no me está diciendo. Isabel podría estar en peligro. Déjeme ayudarla. Marta me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, con un suspiro de resignación, abrió la puerta por completo. Está bien, dijo en voz baja. Pase. Hay mucho que necesita saber. Mientras entraba en la casa,
Sentí que estaba a punto de adentrarme en un laberinto de secretos y mentiras. Pero estaba preparado para enfrentar lo que fuera necesario con tal de proteger a Isabel y descubrir la verdad, detrás de su resemblanza con mi querida Lucía. La investigación había dado un giro inesperado, y yo estaba listo para seguir adelante, sin importar hacia dónde me llevara este camino. Marta me condujo hasta la sala de estar y me indicó que tomara asiento. Con manos temblorosas, comenzó a relatarme una historia que me dejó sin aliento. Alejandro Sánchez, el supuesto padre de Isabel, había sido parte de una red de tráfico de menores que operaba en Madrid. Marta había sido una de las víctimas, obligada a entregar a su bebé recién nacido a los traficantes. Me dijeron que mi hija había muerto durante el parto, dijo Marta entre lágrimas. Pero años después, descubrí la verdad. Isabel es mi hija biológica, la que me fue arrebatada. Mi corazón se encogió al escuchar su historia. No podía imaginar el dolor y la angustia que Marta había soportado todos estos años. Sin embargo, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿por qué Isabel se parecía tanto a mi Lucía? Antes de que pudiera formular mi pregunta en voz alta, un fuerte golpe en la puerta nos sobresaltó. Marta se puso de pie de un salto, el miedo reflejado en sus ojos. Es él, susurró con voz temblorosa. Alejandro. Un hombre irrumpió en la casa, su rostro contorsionado por la ira. ¿Qué hace este tipo aquí?, gruñó, señalándome con un dedo acusador. Marta se interpuso entre nosotros, tratando de protegerme. Javier solo está aquí para ayudar, dijo con firmeza. No tienes derecho a irrumpir así en mi casa. Alejandro soltó una carcajada siniestra. ¿Ayudar? No sabes en lo que te estás metiendo, amigo, me dijo, clavando sus ojos oscuros en los míos. Aléjate de Isabel y de Marta, o atente a las consecuencias. Sentí una oleada de ira recorrer mi cuerpo. No iba a dejar que este criminal me intimidara. No te tengo miedo, respondí, sosteniéndole la mirada. Voy a llegar al fondo de todo este asunto, y tú no podrás detenerme. Alejandro dio un paso hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Estás jugando con fuego, ¿lo sabes? Puedo hacer que tu vida sea un infierno. Puedo destruirte. Ya he pasado por el infierno, repliqué con voz temblorosa pero determinada. Perdí a mi hija, y no descansaré hasta descubrir la verdad detrás de la resemblanza entre Isabel y Lucía. Alejandro entrecerró los ojos, su expresión volviéndose más amenazadora. Te lo advierto por última vez. Aléjate de este asunto, o lo lamentarás. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Marta se dejó caer en el sofá, temblando de pies a cabeza. Javier, por favor, ten cuidado, suplicó. No sabes de lo que Alejandro es capaz. Tomé sus manos entre las mías, tratando de transmitirle algo de consuelo. No te preocupes, Marta. No dejaré que nada le pase a Isabel, ni a ti. Juntos, encontraremos la manera de desenmascarar a Alejandro y hacer justicia. Mientras abrazaba a Marta, mi mente ya estaba maquinando el siguiente paso. Las amenazas de Alejandro solo habían reforzado mi determinación. No importaba los obstáculos que tuviera que enfrentar, no descansaría hasta descubrir la verdad detrás de todo este misterio. Isabel, Lucía, Marta, todas merecían respuestas, y yo estaba dispuesto a arriesgar todo para encontrarlas. Después de la confrontación con Alejandro, Marta y yo nos sumergimos en una investigación exhaustiva. Sabíamos que teníamos que actuar rápido antes de que Alejandro llevara a cabo sus amenazas. Nos dividimos las tareas, mientras Marta se enfocaba en proteger a Isabel. Yo me dediqué a seguir el rastro de la red de tráfico de menores. Pasé días enteros revisando archivos policiales, hablando con informantes y rastreando pistas. Cada pieza de información que encontraba me llevaba a un entramado más oscuro y profundo. La red de tráfico no solo operaba en Madrid, sino que tenía conexiones internacionales. Políticos,
jueces, empresarios, parecía que la corrupción se extendía a todos los niveles de la sociedad. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi apartamento, recibí una llamada urgente de Marta. Javier, tienes que venir de inmediato, dijo con voz entrecortada. He descubierto algo terrible. Sin perder un segundo, me dirigí a su casa. Al llegar, Marta me recibió con el rostro pálido y las manos temblorosas. Me condujo hasta la habitación de Isabel, donde había una caja de zapatos sobre la cama. Con manos vacilantes, Marta levantó la tapa, revelando su contenido. Dentro de la caja había docenas de fotografías de bebés y niños pequeños, junto con documentos de adopción falsificados. Mi corazón se detuvo al reconocer un rostro familiar entre aquellas imágenes. Era Lucía, mi hija perdida. ¿Qué significa esto?, pregunté con voz temblorosa, sosteniendo la fotografía de Lucía con manos temblorosas. Marta me miró con lágrimas en los ojos. Encontré esta caja escondida en el ático. Creo que Isabel no es la única víctima de la red de tráfico. Hay muchos más niños, incluyendo a tu hija. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La idea de que Lucía pudiera haber sido víctima de estos criminales era demasiado horrible para siquiera considerarla. Sin embargo, la evidencia estaba frente a mí, innegable y desgarradora. Con renovada determinación, Marta y yo nos propusimos desentrañar los hilos de esta trama siniestra. Sabíamos que estábamos arriesgando nuestras vidas al enfrentarnos a una organización tan poderosa, pero no podíamos dar marcha atrás. Teníamos que hacer justicia por Isabel, por Lucía y por todos los niños que habían sufrido a manos de estos traficantes sin escrúpulos. Mientras nos sumergíamos más profundamente en la investigación, un patrón comenzó a emerger. Los niños eran secuestrados o comprados a familias vulnerables, para luego ser vendidos a parejas adineradas que no podían tener hijos propios. Era un negocio lucrativo y despiadado, que se aprovechaba del dolor y la desesperación de las personas. Cada descubrimiento nos acercaba más a la verdad, pero también nos exponía a un mayor peligro. Recibíamos amenazas veladas, sentíamos que nos vigilaban en cada paso. Pero no podíamos rendirnos, no ahora que estábamos tan cerca de desenmascarar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Con el corazón cargado de esperanza y miedo, Marta y yo nos preparamos para el enfrentamiento final. Sabíamos que la batalla sería dura, pero estábamos dispuestos a luchar hasta el final por el bien de Isabel, Lucía y todos los niños que habían sido víctimas de esta red de tráfico. Los secretos oscuros estaban a punto de ser revelados, y nosotros estábamos listos para enfrentar las consecuencias, sin importar lo que nos deparara el destino. Con las pruebas en nuestras manos y la determinación ardiendo en nuestros corazones, Marta y yo nos dirigimos al lugar donde sabíamos que Alejandro y sus cómplices se reunirían. Era una fábrica abandonada en las afueras de Madrid, un lugar sombrío y desolado que parecía sacado de una película de terror. Nos escabullimos dentro del edificio, con los nervios a flor de piel. Cada sombra, cada sonido, hacía que nuestros corazones se aceleraran. Sabíamos que estábamos adentrándose en la guarida del lobo, pero no había vuelta atrás. Al llegar a la sala principal, nos encontramos con Alejandro y un grupo de hombres de aspecto amenazador. Sus rostros se tornaron en muecas de sorpresa y furia al vernos. ¿Qué demonios están haciendo aquí?, gruñó Alejandro, dando un paso hacia nosotros. Marta le lanzó la caja de zapatos a los pies. Sabemos todo sobre tu red de tráfico de menores, dijo con voz firme, a pesar del miedo que la invadía. Tenemos pruebas que te conectan directamente con el secuestro y la venta ilegal de niños. Alejandro soltó una carcajada siniestra. ¿Pruebas? No tienen nada. Somos intocables, se jactó, cruzándose de brazos. Fue entonces cuando revelé mi as bajo la manga. Tenemos testimonios de familias a las que les arrebataste a sus hijos. Tenemos documentos que demuestran tus tratos con funcionarios corruptos. ¿Y tenemos esto? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de una conversación incriminatoria entre Alejandro y uno de sus socios.
El rostro de Alejandro palideció al escuchar su propia voz en la grabación. Sus ojos se llenaron de furia y dio un paso amenazante hacia nosotros. «Malditos entrometidos», escupió. «Van a pagar por esto». Pero antes de que pudiera hacer algo, las sirenas de la policía inundaron el aire. Habíamos alertado a las autoridades antes de venir, y ahora estaban rodeando el edificio. Alejandro y sus hombres intentaron huir, pero fueron rápidamente sometidos y esposados por los agentes. Mientras veía cómo se llevaban a Alejandro, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos logrado desmantelar la red de tráfico, pero el daño ya estaba hecho. Tantas vidas destrozadas, tantas familias separadas. Marta puso una mano en mi hombro, como si leyera mis pensamientos. Lo hicimos, Javier. Hicimos justicia por Isabel, por Lucía y por todos los demás niños. Asentí, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar de mis ojos. Pero aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con Lucía? ¿Cómo encaja Isabel en todo esto? Marta me miró con determinación. Encontraremos las respuestas, Javier. Juntos, llegaremos al fondo de todo este misterio. Mientras salíamos de la fábrica abandonada, con las luces de las patrullas iluminando la noche, sentí una chispa de esperanza en mi corazón. Habíamos ganado una batalla importante, pero aún quedaba mucho por descubrir. Isabel, Lucía, sus historias estaban entrelazadas de una manera que aún no comprendíamos del todo. Pero una cosa era segura. No descansaríamos hasta desentrañar la verdad y reunir a las familias que habían sido separadas por la codicia y la crueldad de unos pocos. Era una promesa que nos hacíamos a nosotros mismos y a todos aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. La confrontación había sido intensa, pero era solo el comienzo. Ahora, con la red de tráfico desmantelada, teníamos el camino libre para seguir adelante y descubrir los secretos que aún se ocultaban en las sombras. Isabel, Lucía, pronto tendrían las respuestas que tanto anhelaban, y nosotros estaríamos allí para apoyarlas en cada paso del camino. Tras la detención de Alejandro y el desmantelamiento de la red de tráfico, Marta y yo nos sumergimos en una búsqueda frenética de respuestas. Sabíamos que la clave para descubrir la verdad sobre Isabel y Lucía se encontraba en algún lugar de los archivos, incautados durante la redada. Pasamos días enteros revisando documentos, siguiendo pistas y conectando puntos. Cada pieza de información que encontrábamos nos acercaba más a la verdad, pero también hacía que nuestros corazones se llenaran de ansiedad y temor. Finalmente, después de noches en vela y un trabajo incansable, dimos con un documento que lo cambió todo. Era un certificado de nacimiento, pero no uno cualquiera. En él, se revelaba que Isabel y Lucía eran hermanas gemelas, separadas al nacer por la red de tráfico. Mi mundo se detuvo en ese instante. Lucía, mi amada hija, no había muerto en aquel trágico accidente como yo creía. Había sido secuestrada y vendida, condenada a una vida lejos de su verdadera familia. Con manos temblorosas, tomé el certificado y se lo mostré a Marta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud de lo que habíamos descubierto. Isabel, la niña que había criado como suya, era en realidad la hermana de Lucía. Nos miramos el uno al otro, abrumados por la emoción y el dolor. ¿Cómo íbamos a explicarle esto a Isabel? ¿Cómo podríamos reparar el daño causado por aquellos criminales sin escrúpulos? Sabíamos que teníamos que actuar con delicadeza y cuidado. Isabel había crecido amando a Marta como su madre, y descubrir la verdad podría ser un shock devastador para ella. Con el corazón en un puño, nos sentamos con Isabel y le revelamos la verdad sobre su origen. Le hablamos de Lucía, de cómo habían sido separadas al nacer y de cómo yo había pasado años buscando a mi hija perdida sin saber que estaba tan cerca. Isabel nos escuchó con los ojos llenos de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando de emoción. Entonces, ¿tengo una hermana?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, luchando contra el nudo en mi garganta. Sí, mi amor.
Y yo soy tu padre. Isabel se lanzó a mis brazos, llorando desconsoladamente. La abracé con fuerza, sintiendo cómo años de dolor y pérdida se desvanecían en ese momento. Marta se unió a nosotros, y nos fundimos en un abrazo lleno de amor y sanación. Sabíamos que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que procesar, muchas heridas que sanar. Pero estábamos juntos, como una familia, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se nos presentara. Mientras abrazaba a mi hija y a Marta, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La verdad había sido revelada, y aunque era dolorosa, también era liberadora. Ahora podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas, a crear nuevos recuerdos y a sanar las heridas del pasado. Isabel, Lucía, Marta y yo, éramos una familia, unida por el amor y la fuerza que habíamos encontrado en medio de la adversidad. Y juntos, estábamos listos para enfrentar el futuro, sabiendo que nada podría separarnos nunca más. La verdad había sido un camino largo y tortuoso, pero al final, nos había llevado a donde pertenecíamos, a los brazos del otro, a un hogar lleno de amor y esperanza. Y eso, en sí mismo, era el mayor regalo que podíamos pedir. Después de la conmovedora revelación, Isabel, Marta y yo nos embarcamos en un viaje de sanación y redescubrimiento. Nos mudamos a una nueva casa, creando un hogar lleno de amor y comprensión. Cada día era una oportunidad para conocernos mejor, para fortalecer los lazos que nos unían. Isabel se adaptó a su nueva realidad con una fortaleza y una madurez que me dejaron asombrado. Abrazó su identidad como mi hija y la hermana de Lucía con una valentía admirable. Marta y yo la apoyamos en cada paso del camino, asegurándonos de que supiera que era amada incondicionalmente. Juntos, visitamos la tumba de Lucía, donde derramamos lágrimas de tristeza y de alivio. Isabel dejó flores y le habló a su hermana, prometiéndole que viviría cada día al máximo en su honor. Fue un momento de cierre y de nuevo comienzo para todos nosotros. A medida que pasaban los meses, nuestra familia se fortalecía y crecía. Marta y yo nos casamos en una íntima ceremonia, rodeados de amigos y seres queridos. Isabel llevó los anillos con orgullo, radiante de felicidad. Pero nuestra historia no terminaba allí. Sabíamos que había muchas otras familias que habían sido víctimas de la red de tráfico, y estábamos decididos a ayudarlas. Creamos una fundación en honor a Lucía, dedicada a reunir a las familias separadas y a brindar apoyo a aquellos que habían sufrido la misma pesadilla que nosotros. Cada día, trabajábamos incansablemente para hacer una diferencia en la vida de los demás. Isabel se convirtió en una apasionada defensora de los derechos de los niños, usando su propia historia para inspirar y motivar a otros. Y así, con cada paso que dábamos, con cada familia que reuníamos, sentíamos que estábamos honrando la memoria de Lucía y dando sentido a todo el dolor que habíamos atravesado. Nuestra historia se convirtió en un testimonio de la fuerza del amor y la resiliencia del espíritu humano. Aprendimos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y que la familia, en todas sus formas, es el mayor tesoro que podemos tener. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada pieza del rompecabezas se encajó perfectamente. Cada lágrima derramada, cada desafío superado, nos llevó a donde debíamos estar. A un lugar de amor, de sanación y de nuevos comienzos. Y así, con Isabel y Marta a mi lado, sé que puedo enfrentar cualquier cosa que la vida me depare. Porque juntos, somos más fuertes que cualquier adversidad. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en la oscuridad. Esta es nuestra historia. Una historia de pérdida, de amor y de redención. Una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. A Lucía, mi dulce niña, gracias por guiarnos desde el cielo. Tu luz brilla en cada sonrisa de Isabel, en cada acto de bondad que realizamos. Siempre estarás en nuestros corazones,
Y tu legado vivirá a través de nosotros. A Isabel y Marta, mis amores, gracias por ser mi roca y mi refugio. Por creer en mí incluso cuando yo mismo dudaba. Juntos, hemos construido un hogar lleno de amor y de risas. Y no puedo esperar para ver lo que el futuro nos depara. Y a todos aquellos que han sufrido, que han perdido y que han luchado, les digo, no pierdan la esperanza. Mantengan viva la llama del amor en sus corazones, porque es esa llama la que nos guía a través de la oscuridad. Este no es el final de nuestra historia, es solo el comienzo. Un comienzo lleno de promesas, de sueños y de un amor que todo lo puede sanar. Juntos, escribiremos los próximos capítulos, abrazando cada momento con gratitud y asombro. Porque al final, es el amor lo que nos define. Es el amor lo que nos hace fuertes. Y es el amor lo que nos guiará a casa, siempre.